die israelische Armee jetzt im Gazastreifen macht. Lo que el ejército israelí está haciendo ahora en la franja de Gaza, ya no entiendo sinceramente cuál es el objetivo. Causar tanto sufrimiento a la población civil como ha sucedido cada vez más en los últimos días ya no puede justificarse con la lucha contra el terrorismo. Cuando se cruzan líneas en las que se viola el derecho internacional humanitario, entonces Alemania, el canciller alemán, también debe decir algo al respecto. Son palabras del canciller alemán Friedrich Merz, declaraciones que representan para algunos un cambio de tono importante, necesario para otros, pero demasiado tarde para los críticos de la posición alemana respecto a la guerra en Gaza. Y es que en las últimas semanas las relaciones entre Israel y Alemania se han ido enfriando, podríamos decir, y es que ambos países se han distanciado, al menos en la retórica, con el gobierno alemán haciendo llamados para que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, detenga su ofensiva en el enclave. Yo soy Johan Ramírez y ese será el tema de hoy aquí en Actualidad en Análisis, y para ello estaré conversando con mi colega Carolina Chimoy, corresponsal política de Deutsche Welle, que nos acompaña desde nuestros estudios parlamentarios, y con Juan Carlos Barrena, también colega de nuestra redacción acá en Berlín. Un gusto saludarlos a ambos, me encanta tenerlos en el programa. Carolina, quisiera comenzar contigo. Tú cubres la fuente política allí en el Parlamento. ¿Te sorprendió esta declaración del canciller Merz el día de ayer? Bueno, Johan, como bien sabes, Alemania siempre ha estado comprometida con Israel y ahora se encuentra en un dilema político y un dilema moral también. Recordemos que en mayo de este año, es decir, este mismo mes, a principios de este mes, el presidente de Alemania, Steinmeier, estuvo en Israel. La razón era que se celebraban 60 años de relaciones diplomáticas. En esa reunión, Steinmeier dijo que la amistad con Israel es un regalo y también una responsabilidad. Y el presidente de Israel, Isaac Herzog, quien lo invitó, decía que Alemania es un verdadero amigo de Israel y del pueblo israelí. Es decir, Alemania siente desde el Holocausto una responsabilidad especial hacia Israel, y eso se nota en cada uno de esos encuentros políticos y también en encuentros regulares. Recordemos que la ex canciller alemana Angela Merkel llamó a todo esto razón de Estado, Staatsräson, y con eso se refería a que Alemania es responsable de que Israel no deje de existir jamás. Entonces, sí, la reacción del canciller Merz diciendo que, como acabamos de escuchar, se han cruzado límites en el derecho internacional humanitario, que este está siendo violado y que por eso también Alemania y el canciller alemán deben decir algo al respecto. Esto ha sido una novedad y sí me sorprendió. Y Juan Carlos, te hago entonces a ti también la misma pregunta. ¿Veías venir una declaración como esta o no te la esperabas? Hombre, tenía que llegar en algún momento. Las presiones nacionales, el propio Partido Socialdemócrata, los socios de coalición de Merz en el nuevo gobierno federal han estado presionando incluso para que Alemania suspenda el envío de armas a Israel. Y luego además están las presiones internacionales. Los socios de la Unión Europea de Alemania están presionando, entre ellos España, con bastante fuerza para que Israel sea embargada o sea sancionada de alguna manera por lo que muchos consideran una actuación desproporcionada en Gaza, ¿no? Las declaraciones de Merz quizás han sorprendido por inesperadas en el sentido de que han sido relativamente duras, aunque podían haberlo sido más, pero nunca hasta ahora un gobierno alemán había criticado abiertamente a Israel por lo que está haciendo en este momento en Gaza o en ocasiones pasadas, en el pasado, ¿no? Por ese motivo, quizás yo diría una de cal y una de arena. O sea, sí ha sorprendido hasta cierto punto, pero también era de esperar. Este momento tenía que llegar. Carolina, y estamos hablando de estas declaraciones del canciller Merz, pero ¿representan esas palabras el sentimiento del Parlamento como tal? Cuéntanos si ha habido reacciones de otras fracciones en el Bundestag. No realmente, o sea, no representan a todo el Parlamento, hay diversas opiniones, pero antes de seguir respondiendo esa pregunta, Johan, me gustaría añadir que además estas declaraciones de Merz sorprendieron a algunos porque durante toda su campaña política, recordemos que recién desde hace un par de meses es canciller, durante toda su campaña política dijo nunca poner en peligro, cuestionar la razón de Estado, ni tampoco criticar a Israel, y algunos lo ven como una ruptura con lo que prometió durante su campaña política. Claro, también es importante decir que en las últimas semanas hemos visto cómo los ataques a la Franja de Gaza y sobre todo a civiles en la Franja de Gaza
han estado empeorando, con lo que, como bien decía mi colega Juan Carlos, era necesario y se esperaba que en algún momento Alemania también encuentre palabras algo más críticas hacia Israel. Y respecto a la pregunta del Parlamento, como te decía, las opiniones en el Parlamento son bastante diversas, lo cual, claro, probablemente es sano para una democracia, pero algunos políticos del Partido Socialdemócrata, el SPD, socio del gobierno, piden que esto no se quede solo en declaraciones de boca para afuera y que Alemania deje de exportar armas a Israel, que esto también significaría ejercer presión hacia Israel para que Israel deje de atacar a civiles en la Franja de Gaza. Pero el jefe del Partido de los Verdes, por ejemplo, un partido que ahora está en la oposición, dice que Israel tiene demasiadas amenazas en la región, que diversos grupos amenazan a Israel una y otra vez y que dejar de exportar armas hacia Israel sería dejar de apoyar al Estado de Israel. Y esta también es la opinión de varios políticos en el partido CDU-CSU, el partido del canciller Merz, quien todavía tampoco no se ha expresado al respecto, no ha mencionado las exportaciones. Es importante decir también, Johan, que el presidente del Comité de Política Exterior en el Parlamento alemán, en el Bundestag, dijo ayer que no se están exportando armas a Israel actualmente. Esto es algo que no se confirmó aquí en la conferencia de prensa del gobierno. Una y otra vez se dijo que es un gremio secreto el que decía al respecto y que además este nuevo gobierno dejó claro desde el principio que no dará informaciones sobre exportaciones de armas, no solo refiriéndose a Israel, sino también por el conflicto en Ucrania. Este es un cambio radical comparándolo con el gobierno anterior. El gobierno no dará informaciones detalladas sobre exportaciones de armas. Entonces, no sabemos si el gobierno alemán está exportando o no armas. Sabemos que varios socialdemócratas están pidiendo que se deje de exportar armas, mientras otros lo ven de otra manera, entre ellos también el canciller Merz. Y tú hablas de un tema fundamental, la exportación de armas, Carolina, y eso nos lleva a pensar entonces en qué se va a traducir esta declaración de Merz en términos pragmáticos. Si va a haber acciones luego de esta declaración tan contundente que hubo ayer, ¿qué podríamos esperar en términos ya concretos, Carolina? Bueno, hace unos momentos Merz dijo que estaba camino a Finlandia en el avión hacia colegas, reporteros, que está en conversaciones con el gobierno de Israel, pero no ha dado explicaciones correctas o no ha dicho cuáles serán los pasos concretos a seguir después de las declaraciones sorpresivas que dio ayer y esa crítica contra las acciones de Israel en la Franja de Gaza. En cualquier caso, una cosa, Juan Carlos, es lo que dice el gobierno, la élite política, los partidos, y otra muy distinta es lo que dicen los ciudadanos. Tú, Juan Carlos, llevas 43 años viviendo acá en Alemania, cubriendo la actualidad política de este país. ¿Cuál crees que es el sentimiento de la gente en la calle respecto a la guerra en Gaza? Bueno, hay un creciente sentimiento de disgusto, sobre todo porque la gente ve lo que sucede. Llegan imágenes a diario de víctimas de los bombardeos de Israel. Se ve que muchas de ellas son niños, que hay mujeres y ancianos que sufren. Se ve además que el hambre es creciente en la Franja de Gaza, que hay muchos niños palestinos desnutridos, y esto, quieras que no, la opinión pública lo ve y la opinión pública lo siente, y cada vez es mayor el sentimiento generalizado de que Israel se está propasando, de que está rebasando límites precisamente humanitarios, como comentaba ayer el señor Merz. Y otra cosa que comentaba además el canciller ayer, que no hemos comentado en este momento, Merz también advirtió a Netanyahu de que está jugando, que está poniendo en peligro la amistad de sus amigos, ¿no? Como diciendo, señor Netanyahu, perdón, se está usted propasando y está usted provocando que sus mejores aliados estén revisando sus políticas y opiniones hacia Israel, ¿no? O aunque más que hacia Israel, hacia el gobierno de Netanyahu, que es lo conflictivo en este momento. Alemania nunca pondrá en duda el Estado de Israel, en todo caso pondrá en duda el gobierno que tiene ese país en este momento, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la población alemana, aquí las sensaciones de creciente disgusto, de creciente preocupación, sobre todo a la vista de las imágenes que llegan y que todo el mundo puede ver por televisión, ¿no? Y estas son posiciones, Juan Carlos, Carolina, que de alguna forma son impensables hace 2 años y medio cuando comenzó la guerra, cuando el respaldo de Berlín a Israel era completamente irrestricto, absoluto. Cuéntanos, Carolina, cómo han ido cambiando las relaciones entre Alemania e Israel. ¿Cuáles han sido esos puntos de quiebre, si los ha habido, en las relaciones entre ambos países?
Bueno, Johan, como bien sabes, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, Alemania ya tiene una gran responsabilidad. Eso significa no solo una gran responsabilidad, sino después del Holocausto, claro, también algo que iba muy acompañado de una vergüenza colectiva. Y los que vivimos hace años en Alemania sabemos de qué se habla, en la escuela, en todo tipo de institución, en el sector de educación. Se repite una y otra vez este oscuro capítulo de la historia alemana, también en el sentido de la memoria colectiva. Hay muchísimos museos, exposiciones al respecto. Y claro, sabemos que con la conferencia de Luxemburgo, después de la Segunda Guerra Mundial, con ese acuerdo de Luxemburgo, Alemania pagó más de 3 millones de marcos alemanes en aquel entonces, pero bueno, era más del 12% del presupuesto federal en aquel entonces, y este dinero fue para Israel, para un nuevo país, para sus ciudadanos. Este fue como el primer gran compromiso por parte de Alemania, que también fue acompañado de exportaciones de armas. Alemania empezó también desde entonces a entregarle armas a Israel. Entonces, esta historia que nace de una vergüenza colectiva y de ese capítulo tan oscuro ha ido cambiando, claro, una generación después de la otra. Tenemos que remarcar también que la sociedad alemana no es la misma que fue en aquel entonces. La sociedad alemana es ahora mucho más diversa, hay mucha migración también de países árabes. Entonces llega el 7 de octubre, lo que todos vimos, los ataques de Hamas en Israel. Esto cambió mucho a nivel internacional. El canciller en aquel entonces, Scholz, fue uno de los primeros jefes de Estado en visitar Israel y remarcó una y otra vez esa razón de Estado, Staatsräson, que Alemania siempre apoyará a Israel. Pero como bien decía Juan Carlos, es también una cuestión de cuál es el gobierno actual ahí. Y hoy el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Wadefull, dejó claro que a pesar de que existe esa razón de Estado en Alemania, esto no justifica todo tipo de ataque. Y el canciller Merz también ayer dijo que ya no entendía por qué estos ataques contra la sociedad civil en la Franja de Gaza. Es decir, si bien el 7 de octubre tuvo o creó una reacción en Alemania de apoyo total, esto ha ido cambiando paulatinamente según paralelamente han ido creciendo los ataques por parte del actual gobierno israelí en la Franja de Gaza, con las imágenes que ahora todos estamos viendo en escuelas, en hospitales. Entonces, todo esto ha llevado a un cambio, en mi opinión, realmente retórico, pero radical por parte de Alemania. Carolina ha tocado un punto importantísimo, Juan Carlos, porque nos ha hablado de la historia. ¿Se explica por la historia el hecho de que la posición alemana haya demorado para muchos tanto tiempo en cambiar respecto a lo que está pasando en Gaza, a la ofensiva israelí en el enclave? Naturalmente, y Alemania ha sido prácticamente el último país que ha protestado de alguna manera contra la actuación desmedida de Israel en la Franja de Gaza. Esto, como comentaba Carolina, era impensable naturalmente no hace unos años, hace unos días. Pero a la vista de lo que está sucediendo, de alguna manera tenían que reaccionar y de alguna manera tenían que criticar la actuación de Israel en estos momentos, no solo en la Franja de Gaza, también en Cisjordania. Y la que es de esperar, que tiene que llegar también en algún momento, aunque hasta ahora han sido mucho más comedidos, es quizás algún tipo de protesta por parte de Estados Unidos, que es en este momento el aliado más fiel de Israel, y junto a Alemania son los dos países que más apoyan a Israel como nación y a Israel como país en el mundo. Por lo que hemos estado conversando, yo presumo, Juan Carlos, tú me dirás si tengo razón o no, que las relaciones entre Israel y Alemania están tal vez en su punto más bajo, en los 60 años de relaciones diplomáticas que celebraron hace algunas semanas apenas. Absolutamente. Nunca las relaciones entre Alemania e Israel han estado peor que en este momento. Yo llevo aquí 40 años, como quien dice, y nunca había visto esto. Es una situación completamente excepcional, pero como comentaba, no es un problema con el Estado de Israel, es un problema con el gobierno que tiene en estos momentos, con Netanyahu y sobre todo con sus aliados de extrema derecha y ultranacionalistas, que son los que están exigiendo además la actuación desmedida del ejército israelí y exigen incluso medidas mucho más radicales, como la expulsión total de los palestinos de Gaza y de Cisjordania y ocupar esos territorios como si fueran absolutamente de Israel, sin tener en cuenta que están habitados por gente que tiene derecho a estar allí. Y Juan Carlos, me quedo contigo una pregunta más. Es que a pesar del cambio de postura de Alemania de cara a Israel,
Y pese a reconocer, como decía ayer el canciller alemán, que ya el gobierno de Benjamin Netanyahu no puede seguir justificando su ofensiva en Gaza con su lucha contra Hamas, a pesar de eso se niega Alemania a apoyar la propuesta de España que propone un embargo de armas contra Israel. ¿Por qué lo hace, Juan Carlos? Hay una contradicción en esas dos posiciones, ¿no te parece? No, yo no considero que es una contradicción, yo creo que es una postura prudente. Lo que he hecho hasta el momento es lanzar advertencias de país amigo. Ten cuidado con lo que estáis haciendo, os estáis pasando, la actuación es completamente desproporcionada en este momento por parte de Israel. Alemania ha lanzado sus advertencias, se niega por ahora a ese embargo, pero quién sabe en el futuro, si Israel continúa en esta postura y continúa cometiendo o rebasando límites humanitarios en Gaza, y quizás más adelante también en Cisjordania, es posible que Alemania cambie también su postura y se aventure a apoyar lo que están reclamando muchos de sus socios en la Unión Europea. ¿Y sería eso factible, Carolina, que Alemania termine cambiando esa postura y apoye una propuesta de imponer un embargo de armas contra Israel? ¿O es una línea roja de pronto que en esas relaciones bilaterales no se cruza? Es que no es realmente una contradicción, Johan, porque por un lado están las exportaciones de armas hacia Israel y el ataque que ellos están teniendo en la Franja de Gaza o Cisjordania, pero no son los únicos enemigos que Israel tiene. Y esto es lo que dijo el jefe del Partido de los Verdes, por ejemplo, el día de ayer también. Y lo que ha dicho también el canciller Meatz, por cierto, Israel tiene varios enemigos en la región y esto desde que se creó Israel como país. Entonces no es una contradicción porque, como te decía, la razón de Estado de Alemania a la que se comprometió Angela Merkel en aquel entonces es defender la existencia de Israel como tal, y jamás no son el único enemigo que tienen en la región. Y tú has mencionado algo también fundamental, Carolina, que puede ser un punto clave para ayudarnos a entender la situación actual, la exportación de armas. ¿Sabemos cuál es el volumen de exportación de armas alemanas a Israel y lo que eso representa para la economía de este país? Bueno, lo mencionaba hace un rato, Johan. Existe un comité que está actuando de manera secreta sobre la exportación de armas por parte de Alemania en general, no solo hacia Israel, sino, por ejemplo, también hacia Ucrania. Durante el gobierno pasado, el gobierno de Scholz, había una página, una de las páginas del Ministerio de Relaciones Exteriores mostraba exactamente qué armas estaban siendo exportadas o de qué manera Alemania estaba contribuyendo con armas hacia Ucrania, por ejemplo. Y ahí se podía ver cuántas armas de defensa, si es que había armas de ataque, etcétera. Esa página ya no existe porque ahora el actual gobierno ha dicho que las exportaciones y la contribución de Alemania con armas hacia otros países es un secreto de Estado y que lo van a mantener de esa manera. Y eso es también lo que hemos estado escuchando aquí una y otra vez en la conferencia de prensa cuando precisamente se hacía esa pregunta sobre las exportaciones de armas hacia Israel. Ahora, como también ya mencionaba el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Bundestag, del Parlamento alemán, ayer se puede decir que de alguna manera metió la pata porque no respetó esta nueva política. Claro que supongo que también el nuevo gobierno tiene que empezar a acostumbrarse y dijo que actualmente no hay exportaciones de armas a Israel. Ahora, esto no lo ha confirmado nadie, pero tampoco no viene de la boca de cualquiera. Ha sido el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento alemán quien dijo eso. Y, Juan Carlos, hemos hablado de la historia alemana y el peso que eso representa de cara a Israel. Hemos hablado de exportación de armas ahora y cuando hablamos de exportación de armas hablamos de una industria importante en este país. ¿Hasta qué punto entonces únicamente la historia justifica el respaldo alemán a las acciones de Israel en Gaza? Te lo pregunto pensando justamente en lo que esa exportación de armas representa para la economía de Alemania y en qué medida ese asunto también está sobre la mesa en la discusión. Bueno, yo creo de todos modos que para la economía alemana esa exportación de armas a Israel no representa una cantidad memorable, vamos. Será relativamente pequeña comparado, por ejemplo, con el gasto que está haciendo en Ucrania en estos momentos, ¿no? Y sobre todo, por lo que tengo entendido, lo que exporta Alemania a Israel es munición de artillería, que es lo que más necesitan, por lo visto, para sus tanques y para sus artillería, me refiero a cañones, y otro tipo de munición, así como repuestos para vehículos. Pero no creo yo que, por ejemplo, que la ayuda militar la ayuda militar alemana a Israel sea tan grande o por lo menos tan importante como la que tiene Estados Unidos. Para mí esa es la que tiene peso y es realmente la decisiva, ¿no? No creo que esta ayuda alemana
sea en todo caso la que cambie la balanza. Y no creo que ese embargo del que se está hablando sea tampoco decisivo para cambiar en este momento la postura de Israel o el pensamiento o la idea que tiene de actuación el señor Netanyahu y su gobierno. Creo que realmente la ayuda realmente importante militar es la que procede de Estados Unidos. La de Alemania o la que tenía también de otros países europeos no es relativamente importante si la comparamos con esa. Pero, y hablas de otros países europeos y te quería preguntar entonces, Carolina, ahora que entramos en este tema, una perspectiva ya más amplia, no solamente Alemania, hemos visto también un cambio de postura en los aliados occidentales. Francia, Canadá, Reino Unido anunciaban hace algunos días que iban a tomar medidas drásticas si Israel no frenaba su ofensiva en la Franja de Gaza para proteger la vida de los civiles. ¿Estamos ante un giro importante en la relación entre Israel y sus aliados tradicionales de Occidente? Bueno, ya sí, el giro quizás empezó de alguna manera con eso, pero de manera retórica, Johan, porque como estamos viendo, todavía no hay pasos concretos que se han llevado a cabo. Y Alemania, un poco también debido a esta presión por parte de Francia, por parte de Reino Unido, ha reaccionado ahora de esa manera, pero como bien mencionabas, no sabemos qué significa esto concretamente. El canciller Merz ha dicho que está actualmente en conversaciones con el gobierno de Israel, pero no sabemos qué resultará de ello. Ahora, una declaración interesante el día de hoy fue también la del embajador de Israel aquí en Berlín, en Alemania, quien dijo que Alemania es un buen amigo de Israel y que es importante escuchar a los amigos. ¿Qué significa eso? No se sabe, una declaración bastante diplomática, pero al menos no una declaración negativa hacia la crítica que escuchamos ayer del canciller Merz. Y ya para terminar, Juan Carlos, hablemos de un tema muy delicado y ya con esto terminamos el programa. Hablemos de la palabra genocidio. Muchos países denuncian que lo que está haciendo Israel en Gaza es un genocidio, mientras otros, como Alemania precisamente, evitan utilizar esa palabra. Desde una perspectiva, Juan Carlos, histórica, de derecho internacional, incluso desde un punto de vista periodístico, ¿se puede hablar de genocidio en Gaza? Bueno, es una acusación que está en el aire, es una acusación que incluso se ha hecho una denuncia ante el Tribunal Penal Internacional. Hay un busca y captura contra Netanyahu por este motivo, pero yo soy de los que piensan que hasta que no haya un proceso, no haya un juicio y no haya una sentencia formal, no se puede hablar de genocidio. Se puede hablar de quizás crímenes de guerra, se puede hablar quizás de crímenes contra la humanidad, pero genocidio es una palabra bastante severa y bastante gorda como para utilizarla a la ligera. Yo esperaría en todo caso al pronunciamiento de un tribunal internacional antes de utilizarla. Pues las relaciones entre Alemania e Israel se enfrían tras 2 años y medio de guerra en Gaza. Berlín cambia el tono hacia el gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Para muchos un giro que llega demasiado tarde, para otros un cambio necesario y que ahora exige acciones concretas. Lo discutíamos hoy acá en Actualidad en Análisis con Carolina Chimoy, corresponsal política desde el estudio parlamentario, y con Juan Carlos Barrena, colega de la redacción de Deutsche Welle en español. A ambos, muchísimas gracias por su tiempo, por esta conversación tan interesante. Y a ustedes que nos han seguido, gracias como siempre por su confianza y su compañía. Yo soy Johan Ramírez y mañana los espero aquí de nuevo para seguir analizando lo que está pasando en el mundo. Hasta entonces.